Bueno, seguimos con la clase, señores y señoritas. A ver, estamos, bueno, entonces está aquí una central hidroeléctrica donde tiene algunos transformadores para transmitir, subtransmitir y distribuir lo que es la energía eléctrica, ¿no? Ahora, entre las partes principales del transformador tenemos tres partes principales, básicas, que son el devanado primario, devanado secundario y el núcleo, ¿sí? El devanado primario es aquel que está al ingreso del transformador, devanado secundario a la salida del transformador que está conectado a la carga, al motor, a la máquina determinada, ¿no? A lo que queremos alimentar. Y el núcleo es aquel que está en medio de los dos, ¿sí? En este caso los devanados están envueltos, el núcleo está envuelto por los devanados, ¿no? ¿Sí? Voy a suponer que aquí en el devanado primario, que tiene tres magnitudes básicas, tengo el voltaje primario, BP, el voltaje que ingresa, tengo IP, intensidad primaria, la intensidad que se produce, y NP, que es el número de espiras o la cantidad de vueltas que tiene el hilo de la bobina, ¿no? Si se dan cuenta, son espiras, son vueltas. La cantidad de vueltas se conoce como número de espiras. De la misma forma, tengo en el secundario, tengo una salida, un voltaje secundario, la que alimenta la carga, tengo una intensidad secundaria, ¿sí? Y S, y tengo un NS, que son la cantidad de espiras que tiene mi calibre en el secundario. Y esto aquí envuelve lo que es el núcleo, la parte principal del transformador, ¿sí? El núcleo está formado por una aleación de acero al silicio y me permite aprovechar el flujo magnético que se produce cuando yo le inyecto un voltaje, una FEN, a mi transformador, una fuerza electromotriz. Entonces yo aquí alimento, voy a suponer aquí con 110 voltios de entrada, ¿no? Cuando alimento eso y producto de las bobinas que están, de los devanados, y el número de espiras que está envuelta en el núcleo, aquí, a lo largo, ¿sí?, de mi núcleo, se produce un flujo magnético, un campo magnético que me permite transformar mi voltaje e intensidad en uno diferente en la salida, ¿sí? Y casi se transforma casi entre el 99.7 al 100% de lo que yo quiero hacer. Y como dice aquí, tengo dos ganados, uno de alta y uno de baja, uno primario y uno secundario. Depende de lo que yo necesite. AT alta tensión y BT baja tensión, depende de cómo yo lo vea, ¿no? El transformador de alta puedo hacerlo variar con baja, ¿no? Solamente cambiándole el sentido. Y aquí, bueno, aquí están estas tres magnitudes, vamos a ver más adelante lo que es el cálculo. Por aquí. Y seguimos. Bobinado primario, bobinado secundario y no.
Después, voy a seguir. Ya, entre las partes principales constructivas del transformador tenemos la siguiente, ¿no? Tenemos los devanados, que ustedes ya los vieron en antes, ¿no? En este caso, en la imagen, son los que están aquí, ¿sí? Como este transformador es un transformador trifásico, tiene 3 devanados, uno por cada fase. Y esto aquí envuelve circularmente lo que es el núcleo. El núcleo es la parte externa, todo lo que está afuera. Y todo lo que envuelve los devanados es el núcleo. Tenemos un sistema de enfriamiento, que sería esta parte de aquí, para evitar el aumento de la temperatura. Como ustedes saben, cuando una máquina comienza a trabajar, comienza a elevarse la temperatura. Al comenzar a elevar la temperatura, comienza a generar pérdidas y también los devanados o los bobinados se pueden quemar. Entonces, el sistema de enfriamiento me permite evitar eso, ¿sí? En el caso de los transformadores, distribución, transmisión, su transmisión tienen un sistema de enfriamiento por tipo de aceite, ¿sí? Tiene un líquido tipo aceite, un líquido especial que cubre toda la parte interna del transformador. Ese aceite es dieléctrico, ¿sí? Es decir, que no es conductivo, no va a provocar cortocircuito. Ese aceite permite enfriar mi sistema. Si ese aceite no existe o los niveles del aceite y presión disminuye, la temperatura puede aumentar y la máquina se puede dañar. Aquí tengo un tanque de expansión, ¿sí? Un tanque de expansión que permite controlar los niveles del fluido, los niveles y presión del fluido, es decir, que la cantidad que exista sea la adecuada. Y bueno, tenemos la carcasa, que es la parte externa, la que cubre mi parte constructiva. Y tenemos lo que son los bushing, buchas, en este caso en inglés sería bushing o terminales de conexión para alta y baja tensión. En este caso yo sé que la alta tensión es aquí, bucha alta. Ingresa a un sistema trifásico para alimentar o salir un sistema monofásico de baja tensión. Esa es la parte constructiva de mi transformador. ¿Quién ha visto un transformador físicamente en sitio, es decir, o sea, cerca? Como estos de aquí. ¿Quién ha visto? Cedeño, ¿quién está conectado aquí? Cedeño, Yuli. ¿No han visto un transformador nunca? Sí, profe. A ver, Clint, cuénteme su experiencia. He estado en los conexionados, profe, de los transformadores, tanto de los tableros como en los bushing. Ya, uy, ¿qué tipo de transformadores? De 13 kVA. Sí, porque depende de la aplicación que necesita, varían los tipos de transformadores, ¿no? En forma general hay acorazado y no acorazado, pero también depende de su instalación. Hay en poste para distribución, existen casetas, existe sumergible, existen móviles, depende de lo que quiera hacer. Por ejemplo, los móviles, transformadores móviles son para trabajo específico en un tiempo específico, solamente son momentáneos, ¿sí? Los tipos casetas son para lugares intemperies, para evitar que ingrese polvo y la humedad, ¿sí? Tipo poste de distribución son los que ustedes ya ven en ciertos sectores, ¿sí? Y también ahí existen los tipos en la subestación. Sigamos. Voy a sacar esas líneas que no sé. Están, bueno, más partes adicionales, ¿no? El indicador de nivel, que es la parte de la expansión, para ver la cantidad de nivel del aceite.
Los sistemas de enfriamiento también varían, depende de lo que yo quiera. Existe AFA, creo que existe FOU, AA, ¿sí? Son algunos tipos de enfriamiento, depende del transformador. ¿Qué más? La placa característica que ustedes ya conocen, de forma general en toda máquina debe tener una placa característica donde indique los valores nominales para que mi máquina trabaje. Lo que es el núcleo, ¿sí? El núcleo es la parte externa y el núcleo está envuelto por los devanados, ¿sí? Y está constituido por chapas metálicos. Este transformador que está aquí, por ejemplo, no sé si alcanza a ver, creo que está muy oscuro. Esto que está aquí afuera, ¿sí? Esta parte externa es el núcleo. Y si ustedes lo vieran cerca, no se ve, está compuesto por chapitas, ¿no? Sí. Estas están en tipo E, sí, tipo E y L, ¿sí? Están conectadas entre sí y el espacio entre chapa y chapa es la más mínima, entre lámina y lámina, para que entiendan mejor, ¿no? Entre lámina y lámina es mínima, porque a mayor espacio existe mayor fuga, y a mayor fuga, la potencia bueno, en la potencia y el voltaje se pierde en la salida, entonces este espacio es mínimo. Aquí en la parte frontal están lo que son los devanados, ¿sí? Aquí tiene un aislante y bueno, aquí está el cableado. Esto aquí lo vamos a ver presencialmente, ¿ya? Esto es lo de las columnas, bueno. Aquí dice, pende la posición entre el núcleo y el devanado, se clasifican en acorazados y no acorazados, es decir, si están en excéntrica o están en columna, ¿no? En la columna del transformador, como está aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, el primer tipo acorazado está céntrica, ¿sí? Sería, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí es acorazado, ¿ya? Los dos devanados están en la parte céntrica y un devanado está envuelto encima del otro, ¿sí? El primario está debajo del secundario. Pero para evitar este cortocircuito, están aislados entre sí. Tienen un papel aislante, ¿sí? Bueno, este aquí son los cableados que son dos para un devanado y otro para otro devanado. Vamos a ver después. Entonces, el que tengo en la mano, el que les enseñé en este momento, es tipo acorazado, ¿no? Y si estuviera en las esquinas, los devanados separados entre sí, no envueltos uno del otro, es tipo columna, uno de baja tensión y uno de alta tensión, como usted le. Esos son los dos tipos básicos, pero también se puede clasificar, depende de su sistema y dónde se alimenta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este aquí es trifásico, ¿no? Los devanados de cada bobina, de cada fase, está conectado, está envuelto en una columna diferente. Si los tres estuvieran en la mitad, uno envuelto del otro, fuera tipo acorazado. Esto de aquí no. Bueno, el circuito, los devanados están hechos de devanado de cobre, ¿no? ¿Sí? De cobre o una aleación de cobre para mejorar su conductividad, ¿no? Muchas veces cuando el aislante que existe, por ejemplo, el que yo tengo que es tipo acorazado, el aislante que existente es un papel dieléctrico, el papel que está entre cada una de las bobinas se daña, automáticamente existe lo que es el cortocircuito. Eso va a provocar que mi transformador se dañe, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues estos son los devanados, y aquí en el medio, ¿sí? Está lo que es el papel aislante. No es un papel cualquiera, ¿no? Es un papel dieléctrico, ¿sí? Ustedes cuando hablan de un material dieléctrico, ¿qué piensan que es? Ustedes hablan guantes dieléctricos, botas dieléctricos, casco dieléctrico. ¿Qué piensan que es? que no, que no permiten el paso de la corriente o que Exacto. disminuyan el paso. Que no son Muy conductivos. grande. Existe material especial, por ejemplo, el caucho, es un material dieléctrico.
existen muchos guantes, los guantes de electricista, los que hacen conexionado en los transformadores, en los postes, utilizan unos guantes especiales, unos guantes largos, que son dieléctricos, existe casco dieléctrico, botes eléctricos, y existe una manta especial para trabajo dieléctrico, también es dieléctrico. En este caso, el papel aislante es un papel dieléctrico para evitar la conductividad, no es un papel cualquiera. Además, y depende de exposición, bueno, esto vamos a ver más adelante, concéntrico, excéntrico, etcétera, ¿no? La posición o la forma de los devanados. Voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la vida útil del transformador? La vida útil lo da el fabricante, ¿sí? En la parte, así como los focos, los motores, en el manual de usuario debe indicar la vida útil. Pero esa vida útil se va a mantener siempre y cuando el buen uso, el tiempo de uso y el mantenimiento que se le dé, ¿sí? Se aconseja que una máquina eléctrica, también va a depender mucho del tiempo de uso, se le haga mínimo un mantenimiento preventivo cada 6 meses, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que existan problemas vibracionales, si son motores, cuestiones de la parte mecánica, parte eléctrica, parte del aceite, ¿sí? Se mide el aceite, se comprueba que ese aceite sea el bueno, ¿sí? Para que la máquina se mantenga su vida útil. Si usted no le da mantenimiento, puede ser que el motor, la máquina, en este caso el transformador, se dice que dura 30 años, se mantenga, pero puede ser que se dañe. Por ejemplo, en refinería, por experiencia, Refinería Esmeraldas fue construida a inicios de los años 1970, entre el 70 y el 72. Y muchas subestaciones, los transformadores son de esa época, ¿sí? Saque cuenta más o menos cuántos años tiene de que se instaló hasta acá, unos 50 años. Y la vida útil eran 40, 45. Entonces, esos transformadores deben desmontarse y montarse e instalarse uno nuevo, ¿sí? Porque ya cumplió su vida útil, ya dio al máximo. Es como el cuerpo humano. Va a llegar un punto, usted ahorita que son jóvenes la mayoría, ¿sí? Que están bien físicamente, pero así usted hagan ejercicio, se mantengan saludables, que eso es lo adecuado, ¿no? Comienzan lo que se conoce como achaque de la edad. Le da más gripe, se enferman más. Es porque el cuerpo también tiene su tiempo de vida útil. El mantenimiento que se le da al cuerpo, ¿cuál es? Ejercicio, dieta y chequeo médico. Para que esa enfermedad o esa falla que puede tener el cuerpo sea más adelante y no la juventud. Si yo no me cuido, lo más probable es que mi vida útil disminuya. Así mismo la máquina, ¿no? Si tiene enfriamientos, esto varía, yo les indicaba. Después le paso un documento donde clasifica los diferentes sistemas. Tipo AA, tipo FA, tipo FOW, lo que me acuerdo ahorita, pero son bastantes. ¿Ya? Aquí está. No, espera que- ya. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo lo transformar acá. La parte de las borneras. Estos que están aquí, ¿no? ¿Sí? Estas borneras o bushings son de conexión, ¿sí? El trifásico siempre viene en tres, pero tiene una salida adicional que es el neutro, ¿no? Ustedes ven en un transformador, en los trifásicos, ¿sí? Le va a decir X1, X2, a ver, X0, X1, X2, X3. Creo que está en ese orden, ¿no?
X1, X2, X3 son la fase y X0 es el neutro. Entonces, si es por ejemplo, para alimentar una vivienda, yo sé que van a salir los bushings de salida para conectar el X0, el X1 y el X2, ¿no? ¿Sí? Entre X0 y X1 hay 120 voltios. ¿Sí? Y el otro es para los 240, 200. Deme un minuto. Ya. Entonces, se me fue. A ver, entonces, en un transformador vienen así. Si lo ven físicamente, en los puntos de conexión, ¿no? Y le decía que, bueno, hay una ley básica que se conoce como ley de transformadores. Yo le envío a ustedes una foto. Pregunta hasta ahí antes de continuar. ¿No hay pregunta? Bueno, existe una ley básica. Yo les mandé una foto. A ver si puedo compartirla aquí. ¿Esta imagen de qué es? La que estoy compartiendo en este momento. Transformador. 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 Es un diagrama de un transformador. ¿Sí? Esta parte de aquí, que voy a marcar en este momento, ¿qué es? La señal. La fuente, la fuente. Una fuente, La una fuente fuente. de alimentación, ¿sí? Esta es la fuente de alimentación, ¿sí? Y acá va a alimentar una salida, una carga, sea inductiva, capacitiva, resistiva, ¿no? Sea un foco, sea un equipo, una máquina. Y aquí entran lo que le decía antes, tres variables, que están aquí en la imagen. Voltaje primario, entrada, voltaje secundario, salida. A ver, sigamos, ¿no? IP, intensidad primaria o de entrada, y S, intensidad de salida. NP es el número de espiras o de vuelta que tiene mi conductor o bobina en el transformador, en el primario, y NS es el número de espiras o de secundario del transformador. Y esta EP y S es el flujo magnético que circula por mi núcleo, ¿sí? En el primario y el secundario, ¿no? Estas líneas que están aquí se conoce como línea de flujo. Y ahí aparece esta ecuación o igualdad que está en la parte inferior, que indica que PP sobre BS, voltaje primario sobre voltaje secundario, es igual a IS sobre IP, intensidad secundaria, sobre intensidad primaria, que es igual a NP sobre NS. Número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario. ¿Sí? Todos están en esta ecuación o igualdad. ¿Sí? Y aquí salen algunas fórmulas. Voy a colocarla en este momento. La primera fórmula, bueno, esta de aquí, la fórmula general, que toma en cuenta las tres variables. La segunda, ¿sí? Solamente toma en cuenta dos variables. BP sobre BS es igual a IS sobre IP. IS sobre IP, ¿cómo le pongo? Entonces, BP sobre... No puedo colocar. Igual. Ya. BP sobre BS es igual a IS sobre IP. ¿Se dan cuenta? Los voltajes están en un lado y la intensidad está en el otro lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando en el primario el voltaje es alto,
En el secundario, el voltaje es bajo. ¿Sí? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando la intensidad en el secundario es alta, la intensidad en el primario es baja. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Es lo primero que podemos observar. Y también ¿sí? El voltaje y la intensidad de un transformador son inversamente proporcionales. Cuando el voltaje en un transformador es alto en el primario, la intensidad en ese lado es baja. Cuando el voltaje es alto en un lado, la intensidad es baja. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo, voy a suponer que tengo este transformador que está aquí en la imagen, ¿no? En primer lugar tengo un voltaje primario de 120 voltios. No, coloquemos 24 voltios. Y acá tenemos un voltaje secundario de 120 voltios. ¿Qué hace ese transformador? ¿Aumenta o disminuye el voltaje? ¿Aumenta o sí, aumenta o disminuye el voltaje? Aumenta. Aumenta, profe. Aumenta el Aumenta. voltaje, ¿sí? Como este voltaje es alto, ¿qué pasa con la intensidad en base a la fórmula? En este lado, Baja. ¿qué pasa con IS? Baja. Baja la intensidad. Baja. La intensidad baja, ¿sí? La intensidad baja. ¿Y qué pasa con el primario? ¿La intensidad es alta o baja? Alta. ¿Ah? Aquí es alta y aquí es baja, ¿sí? La ley dice que a mayor voltaje, menor intensidad. A menor intensidad, mayor voltaje. Son inversamente proporcionales, como el caso que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la primera fórmula básica de los transformadores, ¿sí? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ya. La próxima semana, el día martes, vamos a trabajar con esta fórmula, ¿sí? Porque es más fácil. Esperemos que primero volvamos a presencial, ¿no? Que eso que creo que todos queremos, ¿no? Un poquito de normalidad y se entiende mejor presencialmente que así. Entonces, la próxima semana, el día martes, ocupamos esta fórmula que se conoce como ley de los transformadores. ¿Sí? Colocarle por aquí. ¿Cómo es el nombre, profesor? Mande, ¿Cómo es el nombre? no le escuché. ¿Cuál es el nombre de la fórmula? ¿Cómo era? Ley de los transformadores. ¿Sí? Es la fórmula que está en el medio. Y aquí se dieron Y, algunas fórmulas que vamos a ver en la siguiente clase. profesor, Mande. no hay fórmulas así para también para el número de espirales. Sí, sí. La próxima clase le voy a indicar. Es de la misma derivación de la fórmula. Sino que porque se nos va a acabar el tiempo, quedan 9 minutos. Por eso le estoy indicando que la siguiente clase vamos a ver cada una de las fórmulas y vamos a aplicarla, ¿no? Aunque existen más fórmulas, ¿no? Fórmula para flujo magnético, fórmula para hacer el cálculo, hay una fórmula para hacer el cálculo del diámetro y la cantidad de vueltas que debo dar, ¿no? ¿Sí? Se ha demostrado práctica y teóricamente que a mayor número de vueltas, mayor es el voltaje. A menor número de vueltas, menor el voltaje en un determinado devanado, ¿sí? Por eso vamos a verlo de la siguiente clase. Solamente que quede claro esa parte de ahí. Igual ya mismo subo los 2 videos al ala virtual en unos 15 minutos, ¿sí? Para que lo vean. Y el día martes vemos todo aquí. El día de mañana, instalaciones eléctricas, y continuamos con un poco de protecciones, ¿sí? Que quedamos ayer. ¿Quién le falta subir el certificado? ¿Quién no lo pudo subir? Hasta antes habían 8 y son 11 aquí. ¿Quién no lo ha hecho?
Ángelo, Vera, subió el certificado. Sí, profesor, ya lo subí. Ya, Vera, Yo no, ¿por qué no lo ha hecho? es que no estuve en la clase de ayer, profe. Ya, la clase ya está subida. ¿Sí? Ya lo Ingresa voy a al ver. aula virtual, está subida las 2 grabaciones para que vea y lo suba hasta hoy. ¿Qué se nota, no? En instalaciones tenemos 2 notas. Cuadro de carga que no calificado y el certificado que es una nota también, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Ubique presente su nombre y nos vemos el día de mañana. En unos 15 minutos subo las 2 grabaciones de hoy. Si ya colocó presente su nombre, se puede conectar y nos vemos mañana.